bien, hermanos. Pues gracias a Dios por estar hoy. Les felicito por venir también, hermanos. Se han ganado un premio. Esa es mi felicitación, el premio. Gracias a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes y que el Señor nos siga alentando a hacerlo, a estar fieles a Él, a crecer en el Señor. Oremos por los hermanos también, los que están fuera y también los que están aquí, ¿verdad? Y que puedan tener el deseo de acompañarnos, de crecer junto con nosotros. Es vital, hermanos, la vida del creyente relacionado con una iglesia. Sin duda, en el plan sabio del Señor, porque Él no se equivoca nunca, Él diseñó que al momento de salvar a ese pueblo, salvar a esos creyentes, los cuales, salvar a aquellos que Él eligió y que un día vendrían y creerían en el Señor, Él no estaría de manera física para guiarlos como con los discípulos, pero el Espíritu Santo se encargaría de ser el que los acompañaría. Y no solo eso, sino que también instituye la iglesia. Ese grupo de creyentes se reunirían, estarían juntos, se animarían, crecerían juntos en la palabra de Dios. Eso fue un diseño de parte del Dios sabio. Y ese diseño, hermanos, nos enseña que debemos darle un valor e importancia radical en nuestra vida a la iglesia, a la necesidad de aprender juntos, de edificarnos en el Señor. Y al estar hablando acerca de iglesia y de la importancia de la iglesia, el Señor también nos habla a través de su palabra acerca de aspectos de los cuales debemos tener cuidado como iglesia. Eso es lo que podemos ver en el libro de Apocalipsis, en las cartas dirigidas a las 7 iglesias. En realidad, aunque algunos en su manera de percibir el texto mencionan que son iglesias ejemplares a lo largo de los siglos, que la iglesia de Éfeso es la iglesia del primer siglo, que la iglesia de Esmirna, la iglesia de tales siglos posteriores, la iglesia de la Edad Media o la iglesia contemporánea. En realidad nos damos cuenta que son 7 iglesias las cuales describen las necesidades, flaquezas de toda iglesia a lo largo de la historia. Porque no creo que es así, que toda iglesia en una época se caracterice por un asunto en particular, sino que estas enseñanzas a las iglesias son para nuestros días, están vigentes, cada una de ellas. Hay aspectos de cada iglesia a las cuales debemos alarmarnos y buscar arreglar en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Entonces, hay que darle un valor a estar juntos como iglesia, pero también, hermanos, hay que atender lo que el Señor quiere que hagamos como iglesia, que atendamos como iglesia, no simplemente asistir por asistir. Ahora, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 2, y en este estudio de las cartas a las iglesias de Apocalipsis, llegamos a la iglesia de Tiatira. Capítulo 2, verso 18, por favor, le invito a que esté conmigo en ese texto y vamos a leer de manera alternada. Sé que puede haber palabras que normalmente no maneja o que no hemos escuchado antes. Léala con detenimiento para que pueda la lectura ser fluida y con atención con los signos de puntuación. Entonces comenzamos alternadamente, comienzo con el 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto, ¿ustedes? Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras siempre son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Pero
a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido, que no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo, que no les impongo otra carga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Y le daré el lucero de la mañana. Juntos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En cada una de ellas es escucha. Si tienes la capacidad de hacerlo, atiende, obedece. La iglesia de Tiatira. Bueno, Tiatira era una ciudad mucho más pequeña que Éfeso, que Pérgamo, Esmirna. En el orden de tamaño, quizá Éfeso era la más grande, ¿verdad? Y Tiatira era una ciudad mucho más pequeña que las anteriores, ubicada a unos 60 kilómetros al sureste de Pérgamo. De alguna forma las cartas llevaban esa ruta, ¿verdad?, en la cual estamos viendo, una ruta que era una ruta comercial. Las cartas serían entregadas en ese mismo sentido y por eso están en ese orden también escritas. Ahora, en la antigüedad, Tiatira era un importante centro de actividad económico, particularmente lo que se refiere a, ¿cómo se le llama? Artesanías. Es lo que ellos se dedicaban. Leyendo un poquito acerca de la historia en la página oficial del lugar, que ahora es Sakir, en Turquía, menciona que estaba entre las antiguas, y aún está, entre las antiguas carreteras de Estambul a Pérgamo, Sardis y Éfeso. Tiatira estaba en el centro de una región de muchas pequeñas ciudades, de muchos pueblos pequeños y que estaban administrativa y políticamente vinculados a ella. Entonces, más que una ciudad grande, eran varias ciudades pequeñas, pero Tiatira en sí era no muy grande. El comercio de telas y cerámica era la principal actividad en la ciudad. Ahora, esta ciudad vivía del comercio, como nos damos cuenta. Y es muy importante decir esto de contexto, porque cuando el Señor se presenta y luego la reprensión que viene o los datos que da la carta, siempre tienen relación con aspectos que la iglesia entendía de manera muy peculiar, ya sea su forma de vida. ¿Recuerdas cuando les habla acerca de que yo sé que ahí está el trono de Satanás? Ellos sabían cómo estaban viviendo y cuáles eran las amenazas alrededor. Nosotros a la lejanía, pues hay frases que no entendemos, pero cuando vemos un poco de contexto vamos a darle entendimiento a lo que el mismo Señor está diciendo en su carta. Ahora, entonces eran principalmente artesanos. Y este ejemplo lo tenemos claro porque hay una artesana muy famosa en el libro de los Hechos, Lidia. Ve conmigo por favor a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Una comerciante artesana. Y mira lo que dice el versículo 14 y 15. Y estaba escuchando en la ciudad de Filipos, Pablo está predicando, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, escucha, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que yo soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella, y nos persuadió a ir. Ella escucha el Evangelio, ella entiende que debe bautizarse en obediencia al Señor y se bautiza. Y no solo eso, sino que dice, bueno, si ustedes me han enseñado que yo sea fiel y el bautismo es ese acto de fidelidad al Señor, entonces ahora vengan y yo les voy a hospedar en mi casa. Era un equipo de trabajo de Pablo, y Lidia aparentemente tenía económicamente posibilidades por el comercio que ella realizaba, telas especiales conocidas en todo el mundo de aquel tiempo. Filipos está casi a más de 400 kilómetros lejos de Tiatira. Es decir, que el comercio de Tiatira llegaba a todos los rincones del mundo, y las personas que se dedicaban a eso iban a vender sus
sus artesanías a muchos lugares. Entonces, es allá donde ella cree en Filipos. Algunos sugieren que, obviamente, como un mercader, ella regresa a su ciudad y que sea ella la que trae el evangelio y su familia, porque no fue solo una mujer, sino su familia, menciona así, traen el evangelio a Tiatira. Probablemente así fue. Pero ahí tenemos, por ejemplo, a una vendedora, una artesana, vendedora de telas, Lidia, creyente ahora. Ahora, ya que la ciudad no era muy grande, probablemente la iglesia también lo era, no era muy grande, era pequeña. En comparación, por lo menos, de otras iglesias que ya se mencionaron acá, como Éfeso, donde tenía una multiplicidad de pastores por el tamaño de la iglesia, o también tanto una iglesia local como las iglesias que estaban en las ciudades grandes, que podían ser varias. Entonces acá era una iglesia más pequeña. Menciono algo más acerca de Tiatira. Esto lo obtuve de la página oficial de la ciudad. La tela y los cordones de Aquisar, o sea, Tiatira, de la antigua Tiatira, eran bien conocidos en los mercados de todas partes, particularmente en Estambul, la capital de Turquía. Entre las otras mercancías agrícolas estaban aceitunas, aceite de oliva, sandías, uvas y pasas. ¿Ok? Ahora, algo que es interesante al ir estudiando el libro de Apocalipsis es que conforme vamos avanzando en las iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo y ahora Tiatira, vamos viendo también un declive progresivo en la vida espiritual de estas iglesias. El carácter de las postreras está peor que las primeras. Comenzamos por el celo por Dios de Éfeso, que los llevaba a cuidar a la iglesia, que también habían cometido el error de olvidar el alma del por qué hacían las cosas, el amor a Cristo. Pero eran fieles, guardaban la palabra, predicaban a Cristo y defendían la sana doctrina. Empezamos con Éfeso y terminamos con la Odisea. La Odisea, ella pensaba de sí misma, esa iglesia, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. O sea, una iglesia que está buscando servir al Señor con todo su corazón, y por otro lado unos que dicen, yo no necesito nada, estoy bien. Y una vida moral completamente diluida en la iglesia de la Odisea. Entonces vemos que hay un declive conforme va avanzando cada una de las cartas. Las primeras tres, por lo menos Éfeso, Esmirna y Pérgamo, habían mantenido, y se menciona en el Apocalipsis, habían mantenido la fe en medio de gran oposición, ¿recuerdas? Los estaban matando, los estaban persiguiendo, pero el Señor les elogiaba el decir, pero has guardado la fe. Por amor a mí, o más bien, por razón de mi nombre, has resistido todo esto. Cuando le dice a Éfeso, no le dice por amor a mi nombre, porque es lo que precisamente le recrimina, has dejado tu primer amor. Pero le dice, por causa de mi nombre has sufrido. Y podemos ver cómo ellas estaban en gran oposición y mantenían la fe en el Señor. También Jesucristo, al estar glorificado, les elogió esa fidelidad demostrada en medio de aflicción y tentación. Pero ahora llegamos a un segundo grupo de iglesias. Como dije, va en declive. Las últimas tres, las cuales están perdiendo toda fuerza y fidelidad. Y es precisamente allí. ¿Cuántas iglesias son? 7. Primeras 3 vemos lucha, fe en el Señor. Últimas 3, una iglesia que está perdiendo ya todo prácticamente. Pero en medio de esas 3 y 3, precisamente se encuentra Tiatira. En medio de esos dos grupos, de las iglesias fieles y de las iglesias moribundas, encontramos a Tiatira. Una iglesia que ejemplifica el punto medio y engañoso entre una iglesia piadosa ante Dios y una iglesia apóstata delante de Dios. Una iglesia piadosa y una apóstata. Cuando veamos Tiatira nos vamos a dar cuenta cómo está en el punto central. Podríamos decir en el parteaguas de pasar de una a la otra. Un punto engañoso y muy, muy peligroso. ¿Cuál es el punto medio? Bueno, hoy hablaremos, y este es nuestro tema, Tiatira, una reputación fraudulenta.
Hermanos, vamos a ir desarrollando el tema y nos vamos a dar cuenta, espero, de algo importante. Una buena reputación no sustituye el carácter. Muchas veces nos preocupamos más por lo que los demás ven o piensan de mí. Y eso no sustituye lo más importante, carácter. El carácter es lo que eres, piensas y decides, que nadie más puede ver. Por otro lado, un carácter íntegro trae como resultado buena reputación. La reputación es el fruto de algo más importante, no la meta. Y un carácter íntegro delante del Señor va a producir una buena reputación. Por ejemplo, cuando el Señor le habla a los pastores, o más bien a los que tienen el anhelo de ser llamados al ministerio en la iglesia, cuando el apóstol Pablo lo está explicando en 1 Timoteo y en Tito también, explicando acerca de las cualidades de ellos. Y dice, por ejemplo, irreprensible, o dice también que tenga buen testimonio de los de afuera. La idea no es que esta persona esté preocupada por su reputación. La idea es que el carácter irreprensible de una persona va a producir una buena reputación sin necesidad de forzarlo. Porque como se cuidan las áreas privadas de su vida, las áreas visibles de su vida también están al cuidado. Una buena reputación no sustituye el carácter. Entonces, eso es lo que vamos a darnos cuenta a lo largo de este estudio de la carta a Tiatira. Entonces, Tiatira, una reputación fraudulenta. Empecemos con algo. No todo lo que brilla es bueno. Le cambié. Déjenme acuño esa frase para mí. No todo lo que brilla es bueno. Ve conmigo, por favor, y vamos a leer nuevamente Apocalipsis capítulo 2, verso 18. ¿Te has dado cuenta que ante cada iglesia el Señor se presenta de un aspecto particular relacionado a lo que Él va a hacer o está pasando en la iglesia? A la iglesia de Pérgamo le dijo, yo voy a venir, yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y al final le dice, yo voy a venir y voy a pelear contra mis enemigos con esa espada aguda. Ahora, mira cómo se presenta ante Tiatira. Verso 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, le dice Cristo a Juan. El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Recuerdas que estas son características de Apocalipsis 1? Cuando Él se presenta y Juan lo ve con esas características. Hay un pequeño cambio, pero sumamente importante en la frase. Cristo presenta aquí el brillo de su justicia. Mira estos aspectos. En primer lugar, el Hijo de Dios. ¿Cómo se presentó o cómo lo presentó Juan a Cristo en Apocalipsis capítulo 1? Mira conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 1 y mira lo que dice el verso 13. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Y en esta descripción del Hijo del Hombre, dice, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego y vinculado a esto, sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se ha hecho refulgir en el horno. Pero es presentado como el Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué cambia el enfoque? Porque el capítulo 2, verso 18 dice, el Hijo de Dios, no el Hijo del Hombre. ¿Notas? Es importante notar esta diferencia. Hay que recordar algo. Cuando Él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, y lo mencionó cuando estaba en la tierra muchas veces, yo soy el Hijo del Hombre, nos hace recordar que Cristo vino como siervo. Que Él es, dice la Escritura, nuestro sumo sacerdote. Porque para que alguien interceda por mí, tiene que ser un hombre. Por eso recuerdas en Timoteo cuando dice que Él es, no hay otro Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No, no es cierto. Espera. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, pero aquí viene algo muy importante. Jesucristo, el Hijo de Dios, no, Jesucristo, hombre. ¿Qué implica esto?
el Hijo del Hombre es mi sumo sacerdote. El que me entiende, el que sufrió como yo sufro, el que fue tentado como yo soy tentado, pero que Él nunca peca. Aquel que experimentó toda oposición del mal, de los poderes del infierno y del mismo mundo de las personas. Aquel que sufrió lo que es hambre, lo que es sed, lo que es, todas estas cosas le pasaron, la muerte, el rechazo. Y dice entonces, Él se compadece de nuestras necesidades. Es el Hijo del Hombre, tu sumo sacerdote, tu intercesor. Por eso Hebreos 4, 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, porque Él las experimentó, salvo el pecado, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y entonces, ¿qué nos alienta? Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Una persona, un creyente necesitado, un creyente angustiado, tiene la certeza que puede ir ante aquel que lo entiende y decirle, Señor, ayúdame, dame de tu gracia. Él es el sumo sacerdote. He pecado delante del Señor. Y yo voy entonces, en otro aspecto, he pecado, voy y me puedo arrodillar y decir, perdóname. Y Él es mi abogado delante del Padre y recibo gracia y perdón. Él es el Hijo del Hombre. Pero cuando Él se presenta diciendo que es el Hijo de Dios, aquí lo que hace es que muestra, en primer lugar, que comparte la misma esencia de Dios en todos los aspectos. Esto no implica inferioridad. Cuando dice Hijo de Dios, como los testigos de Jehová interpretan, implica Dios y entonces Él tuvo o Él creó a Jesús. No, todos los judíos entendieron cuando Cristo dijo, yo soy hijo de mi Padre que está en los cielos, y le llamó mi Padre, no nuestro Padre como creador, sino mi Padre. Ellos entendieron lo que estaba diciendo. Ve conmigo a Juan capítulo 5, porque ahí quiero que veamos estos pasajes y queden en nuestra mente. Se está presentando a Tiatira como el Hijo de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 5, verso 15. Él ha sanado a uno que era paralítico. Después le preguntan, oye, ¿quién te sanó? Y no sabía quién era. Después investigó y supo quién era Jesús, y entonces viene el verso 15. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. A causa de esto, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. Él está allí en Judea realizando este milagro al principio de su ministerio. Lo perseguían porque había sanado en el día de reposo. Entonces, verso 17, pero Jesús les respondió. Escucha esta frase. Hasta ahora nuestro Padre trabaja. No, dice mi Padre. En una relación única y personal, diferente a la de toda criatura. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Ellos entendieron perfectamente lo que estaba diciendo. Mira el verso 18. Entonces, por esta causa, esta nueva causa, los judíos de Judea, aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre. ¿Y qué implicaba esto? Haciéndose igual a Dios. Decir que es el Hijo de Dios es decir que tiene la misma esencia de Dios. Nosotros le llamamos nuestro Padre, Él incluso nos llama hijos de desobediencia. Y en ese sentido hay una relación porque Él es nuestro creador, pero de ninguna manera compartimos su esencia. Somos creados por Él y le podemos llamar Padre. Pero decir mi Padre implica que es de la misma esencia, la misma naturaleza. Es por eso que todos los atributos del Padre son los mismos de Cristo y los mismos del Espíritu Santo. Escucha esto y entendamos por qué estamos viendo esto. Porque cuando se presenta ante Tiatira, la cual no está sufriendo persecuciones, no vemos allí, yo sé que está sufriendo y padeciendo por mi nombre. No vemos nada de eso. El Señor se presenta como soy el Hijo de Dios. Porque esto nos hace entender que en Tiatira había un problema.
que en Tiatira estaban menospreciando la santidad de Dios y que el Hijo posee la misma gloria y santidad. Esto debiera ser predicado mucho más veces en nuestras iglesias, porque se tiene un concepto del Hijo de Dios como un Hijo de Dios tolerante a cosas que el Padre no toleraría. Eso es mentira. El Hijo de Dios tampoco puede tolerar lo que el Padre no tolera. Y Él se presenta a sí mismo de esa forma. Soy el Hijo de Dios. Es decir, que ante Tiatira se está presentando como el santo y temible Dios y juez de los hombres. Nota por favor el mismo Evangelio de Juan, cuando el Señor les explica esto acerca de mi Padre y ellos entienden que Él se está haciendo igual a Dios, mira lo que dice el verso 21. Enseguidita, en esa misma charla. Y Él sigue diciendo lo mismo. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Misma perfección. El único que puede dar vida es el Padre, y dice Cristo, y yo también. Luego dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie. ¿Quién es el juez? ¿Quién ha sido? La Escritura menciona aquel que vendrá y traerá juicio, aquel que sus juicios son justos, santos. Y tú lees el libro de los Salmos y está hablando del Padre. Y entonces nota lo que dice este texto, porque ni aun el Padre juzga a nadie, escucha, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Es decir, el Hijo será el que llevará a cabo el juicio. Diríamos, wow, bueno, qué bueno, porque como es ese Hijo de hombre que me entiende, el juicio no será severo. Pero ¿cómo se presentó? Soy el Hijo de Dios. El juicio, por tanto, será con la misma justicia incambiante, no, inmutable, de Dios. La misma santidad de Dios. Contra los mismos pecados que Dios aborrece. Dice Cristo, todo el juicio se lo ha confiado al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo así como, de la misma manera, bajo el mismo concepto que honran al Padre. Es la misma gloria, es la misma santidad. El que no honra al Hijo. Y sabes, aquí esta es una cuestión en la que caen muchas sectas, que ponen al Hijo como alguien inferior. No lo están honrando de la misma manera que al Padre. Y dice aquí, el que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo envió. Permítame leer ahora así corridito, ya no explico más. En verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Has creído en ese Jesús? En verdad les digo que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán al Hijo de Dios. Y eso les dolía a los judíos oírlo. Y los que oigan vivirán, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del hombre. Ahora, ¿cómo es que mezcla aquí las dos frases? Esto es hermoso, hermanos, entender. Su juicio será con toda justicia porque Él es Dios. Pero dice que Él juzgará a todas las criaturas, a toda la raza humana, porque Él es el representante de toda la raza humana. Y aquellos que no vinieron a su resguardo para pedir perdón y ser su sumo sacerdote, Él tiene la autoridad sobre esa misma raza para condenarlos. Entonces vendrán a juicio con Él. Les prometí que ya no iba a decir nada y sigo incumpliendo mi palabra. Pero mira lo que dice el 28. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Todos resucitarán, hermanos. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Cuando Cristo regrese y llame, se levantarán. Creo yo, primero los creyentes, después los no creyentes, pero al final todos se levantarán a su voz. Y después Él condenará a unos y recibirá a los otros en su gloria. ¿Quién? El Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Ahora, nota entonces cómo Él se está presentando como santo. Y estábamos aprendiendo el jueves que al ser santo entonces es un Dios temible.
Él es el juez de los hombres. Y entonces al hablarle a Tiatira le dice, el Hijo de Dios, no el Hijo del hombre, ya explicamos por qué este cambio importante. El Hijo de Dios, mira lo que dice, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Sigo leyendo un poco de la página oficial de Aquisar. Si tú buscas Aquisar, te va a aparecer Aquisar, la antigua Tiatira. Ellos mismos se reconocen como esta ciudad a la que se refirió las Escrituras. Ahora, leyendo en sus artículos, dice, hablando acerca de la antigüedad, la producción de lana, lino, era lo que ellos hacían como artesanos. Pero aquí hay algo bien interesante. Artículos de latón, sigo leyendo y enseguida regreso, y curtido de pieles, eran otras actividades comerciales. La ciudad se mantuvo como un centro de actividad comercial durante siglos. Latón, ¿qué es el latón? Tuve que investigar qué es el latón. Y el latón es el cobre en aleación con el zinc. El cobre en aleación con el zinc genera lo que conocemos como latón, esas piezas que parecen doraditas, brillositas, resistentes, pero no es oro, ¿verdad? Sino es cobre aliado con zinc. ¿Y a que no crees que qué? Cuando dice el que tiene pies de bronce bruñido, el bronce es el cobre aliado. El bronce es la aleación, en la actualidad ya con mayor tecnología, el bronce es la aleación del cobre con el estaño. El punto es que el cobre desde antigüedad se ha trabajado, ha sido uno de los metales más trabajados en la historia de la humanidad y ha sido en aleación con otros metales, siempre se les ha llamado bronce. En la actualidad es que ya se hacen divisiones entre el latón, el verdadero bronce, porque es el uno con zinc, el otro con estaño, pero en aquel tiempo se le llamaba bronce a todo cobre que estaba aliado con un metal, lo cual le brindaba no solamente dureza, porque el cobre en sí es maleable, sino le brinda dureza, pero le brinda brillo. Cuando lo pulen, brinda brillo a ese material y se ve hermoso. Ellos trabajaban el metal y fabricaban el bronce, piezas de bronce, hermosas, brillosas. Ellos entendían la imagen que Cristo les está dando. ¿Qué se requiere para trabajar el metal? Fuego. ¿Y qué hace el fuego? Purifica. Los ojos como llama de fuego implicaba que ante los ojos de Jesucristo, recuerda, el Hijo de Dios y juez, toda impureza y pecado era consumido. Nada podía encubrirse o ocultarse de Él. Así son los ojos de Cristo. John MacArthur menciona, una iglesia puede sentirse satisfecha consigo misma, y alerta iglesia con esto. Tener una buena reputación en la comunidad, o incluso una buena reputación entre otras iglesias. Pero los ojos penetrantes del Señor Jesucristo la ven tal y como realmente es. Ahora, estoy de acuerdo en lo que dice John MacArthur, porque al estudiar estos aspectos que estamos mencionando, y ahorita ver las cosas de las que las elogia, no quiero que pierdas de vista algo. Verso 23, ahí mismo, ve Apocalipsis 2:23. Cuando está hablando de un juicio contra algunos rebeldes, dice lo siguiente: a sus hijos mataré con pestilencia. Pero escucha esto: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes, no la apariencia externa. Yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y le daré a cada uno según sus obras. En otras palabras, después de lo que yo voy a hacer contigo, Tiatira, las iglesias tendrán temor de quién soy yo. Y aquí donde viene el punto. Tiatira, aunque me adelanto un poco, pero es necesario, Tiatira sería una de esas iglesias, quizá la nuestra, en la que se ven tantos aspectos que los demás pueden venir y decir: oh, esta iglesia tiene cosas especiales.
En esta iglesia se ve amor, se ve que se ayudan, se ve que podrían decir muchas cosas, pero que en lo privado de las personas que son miembros de Tiatira, de las personas que son miembros de la iglesia, hay pecados que el Señor aborrece y que dice, cuando yo saque a la luz lo que realmente hay en Tiatira, las iglesias dirán, pero ¿cómo en Tiatira? Pero si Tiatira la vimos, esos hermanos tan hermosos. Y luego, todos sabrán que a Dios nadie lo puede engañar. Y que Él saca a la luz las verdades que están ocultas en casa, que están ocultas en la iglesia. Él las saca a la luz. No todo lo que brilla es bueno. Y el latón se pule y brilla hermoso, pero no es oro. Pero el Señor sí tiene pies de bronce bruñido. Implica la belleza de esos pies de Cristo. Implica la belleza, el brillo, la dureza, porque habla de un bronce, una aleación. Pies con los cuales Isaías y Apocalipsis nos declaran llevar a cabo juicio contra los enemigos. Ve conmigo primero a Isaías 63. Veamos una imagen de Cristo preencarnado. Acá todavía no tomaba un cuerpo humano, pero fue una visión. Y mira lo que dice, por favor, Jeremías, capítulo 63. Bueno, si quieren ir a Isaías, no, sí, Isaías. Leí de reojo y me confundí. Si quieren ser rebeldes y leer lo que ustedes quieran, no se crean. Vamos a Isaías 63, por favor. Explico algo antes de leer. Edom son los enemigos de Israel. Edom es Esaú. ¿Recuerdas? Jacob y Esaú. Y a lo largo de la historia, Edom refiere a rojo, refiere a Esaú, refiere a los pueblos que nacieron de él y que se convirtieron en enemigos de Israel. Entonces, nota, está hablando de enemigos. Escucha esto. ¿Quién es este que viene de Edom?